Esta semana, en Hechos y Opiniones, vamos a hablar de 3 batallas en marzo de 1844. 11 de marzo en Neiva, 19 de marzo en Azua, 30 de marzo Santiago de los Caballeros. Nos toca hablar de dolor de cabeza de la legalización de la marihuana en Nueva York, violencia, fuera de control, etc. Riesgos, consecuencias. Vamos a hablar de la jueza Brown Jackson, su ratificación en la Corte Suprema de Justicia de parte del Senado y la importancia para la comunidad nuestra de que ella nos represente en esa alta corte. Y claro, vamos a hablar nuevamente con Ángel Mezcaín y el 24 de marzo de 1970. Esto y mucho más, Hechos y Opiniones, a continuación. Bueno, señores, continuando con Hechos y Opiniones, concluyó marzo. Ya empezamos el mes de la patria, el mes de abril, el mes patriótico, posiblemente uno de los más importantes del pueblo dominicano, por lo que significó la batalla de 1965, primero la guerra interna de los liberales contra los conservadores del CEFA y los sectores más atrasados del país, y posteriormente, el 28 de abril, la guerra patria contra la invasión norteamericana. Bueno, comenzó abril y ya este mes haremos traeremos muchísimo material, muchísimo recuento de cosas importantes contenidas en este importantísimo mes de abril. Pero bueno, si empezó abril es que concluyó marzo. Y no pudimos tocar en los programas anteriores algunos aspectos históricos relevantes y circunscrito en el mes de marzo. No pudimos tocarlo por razones diversas. Y aprovechamos este domingo para tocar esos temas del mes de marzo. El 19 de marzo de 1844 fue el primer ataque del ejército haitiano venido desde Puerto Príncipe, digamos, a impedir o a luchar contra la independencia del país que se declaró el 27 de febrero de 1844. O sea, se declara el 27 de febrero la independencia nacional. Los batallones, los 2 batallones haitianos que estaban de puesto en la zona colonial, lo que es hoy la Puerta del Conde, y lo que es la Puerta de la Misericordia, esos batallones haitianos integrados por personas de origen dominicano, se habían puesto de acuerdo con los independentistas para no participar en esa guerra. Por lo tanto, el gobierno haitiano, interesado en impedir la lucha por la independencia nacional, tiene que venir desde Haití, salen desde Haití para luchar, impedir la lucha por la independencia nacional. Esa primera confrontación fuerte se dio el 19 de marzo en Azua. Todos los que hemos ido al sur, esa carretera larga que le llama el número, jugó un papel importante en esa guerra. Pero bueno, antes del 19 de marzo hubo confrontaciones, hubo episodios de guerra, hubo teatros de guerra, en esa parte que ven ahí en el mapa, en la parte de Neiva, específicamente el 11 de marzo de 1844, un grupo de los ya dominicanos en Neiva enfrentan a unas columnas haitianas que vienen entrando para llegar a la capital a enfrentar a los patriotas dominicanos. Esas fuerzas haitianas fueron derrotadas en Neiva el 11 de marzo, una batalla de la que se habla poco. Importantísimo, porque esta batalla, digamos así, esta batalla pequeña, este teatro de operaciones, sube la moral al resto de los combatientes ya dominicanos
Y cuando llega el 19 de marzo, bueno, en el trayecto de Haití por el sur hacia Azua, hubo varios enfrentamientos, y en todos esos conatos fue derrotado el ejército haitiano. Hasta llegar el 19 de marzo a Azua, donde Antonio Duvergé, de origen puertorriqueño, pero con sentimiento dominicano, Pedro Santana, hay historiadores que dicen que ya no estaba en el teatro de operaciones al momento de la batalla en Azua, sino que había regresado a la capital, y que esa fuerza, esa acción de guerra, la desarrolló, la enfrentó Antonio Duvergé, por la que se ganó unos galones y un mérito inmenso en la historia dominicana. De Antonio Duvergé hablaremos más adelante, lo prometemos, por el papel que jugó en la lucha nacional y por la traición que sufrió posteriormente de manos de precisamente Pedro Santana. Pero bueno, el 19 de marzo se da la guerra de Azua, repetimos, según los historiadores tradicionales, encabezada por Pedro Santana. Según historiadores más recientes, Santana regresó a la capital y quien enfrentó al ejército haitiano fue con su machete Antonio Duvergé. Eso estamos hablando del 19 de marzo. La insistencia del ejército haitiano, del presidente de Haití de su momento, Souloc, de recuperar el territorio este y continuar con el proceso que iba antes del 27 de febrero del 44, lo lleva a una nueva intentona, esta vez por el Cibao. Y el 30 de marzo, entonces esa guerra se da en la línea noroeste hasta Santiago de los Caballeros. 30 de marzo, una lucha importante, porque ahí se destacaron figuras claves. General Imbert. El general Imbert tenía la característica, era francés blanco. Fue de los que tuvieron que huir de Haití a raíz de la independencia haitiana. Se refugia en República Dominicana y al momento de llegar la lucha por la independencia de la República, el general Imbert se suma a la lucha por la independencia nacional. Ya nos tocará más adelante decir si los intereses de Imbert fueron genuinos o era una especie de venganza producto de que él, de origen francés, tuvo que huir del territorio haitiano a raíz de la independencia. Bueno, pero el hecho es que Imbert, junto con un importante grupo, Fernando Valerio, por ejemplo, se integraron a la lucha decidida contra el ejército haitiano que encabezaba Souloc, y en Haití derrotaron el ejército haitiano. Estos detalles, cada vez, mientras más se estudian los casos, mientras más testimonios orales se logran recoger, mientras más documentos no conocidos logra recuperar el Archivo General de la Nación, más entendemos el proceso de lucha por la independencia nacional, y también entendemos que no fue una lucha tan fría como lo plantean los libros, sino que fue una lucha en caliente. Fue una lucha de intereses, fue una lucha donde un sector de la sociedad, los sectores conservadores, entendían que no debían seguir pagándole tributos, manteniendo a un gobierno extranjero, por una parte, digámoslo así, una parte importante de los sectores trabajadores, los sectores del campo, entendían que no debían sacar pagando impuestos tan altos o poniendo sus tierras en juego, y esas motivaciones básicas es lo que le da pie a que veamos la necesidad y la precisión de constituir un Estado nacional, un Estado propio. Entre otras razones culturales, lingüísticas, etc. Pero el aspecto económico jugó un papel fundamental en tomar estas decisiones y actuar sobre ellas. Como ustedes suponen, no es tan sencillo, no es como vamos a tomar un fusil o tomar un machete y vamos a pelear, sino que eso implica conversar, hablar, discutir, buscarle la vuelta, entender la lógica en manos de quién va a quedar el poder, quiénes van a manejar todo este proceso a partir de ahora, tenemos la capacidad, no la tenemos. Todas esas dudas propias del ser humano coparon todo este proceso, que en principio parecía fácil, porque cuando se declara la independencia nacional el 27 de febrero, los haitianos que estaban internamente
no hicieron resistencia, o por lo menos yo no conozco ningún libro que establezca que los haitianos que estaban en la parte este de la isla, lo que hoy llamamos República Dominicana, hicieron resistencia en contra de la independencia nacional. Por eso tuvo que venir el ejército haitiano desde Puerto Príncipe, encabezándolo su presidente, para poder intentar recuperar el terreno que se había declarado independiente. Bueno, no olvidemos que el 19 de marzo es la gran batalla en el sur, el 30 de marzo es la batalla decisiva en el norte del país, en Santiago, que el 11 de marzo hubo unas escaramuzas importantes en Neiva, que entre el 11 y el 18 de marzo, en el trayecto hubo varias escaramuzas con el ejército haitiano. Todas las escaramuzas, los pequeños grupos de ya dominicanos lograron las victorias en cada una de ellas, hasta llegar al 19 de marzo, donde son derrotados en Asua, y luego por el norte, en Santiago, derrotados el 30 de marzo. Interésese por la historia nacional, que es riquísima y que es preciosa. No se vaya, regresamos. Hechos y opiniones. Tengo una noticia, la única joyería en el área de Jersey, que tenemos 5 bancos, mi gente, ahora tenemos 5 bancos. Quapay, Afterpay, CISO, Klarna y ahora nos llegó Synchrony, mi gente. Tenemos un banco que nos da hasta $30,000, sin o con crédito. La única, ahora mismo puedes pasar por aquí, buscar tu prenda sólida, $5,000, $10,000, no importa. Nosotros te lo aprobamos hasta 3 años para pagarlo, mi gente. Tenemos los Shokers, Mónaco, puedes pasar. Tenemos la aplicación, te lleva tu Cartier o te lleva tu Rolex a 3 años, mi gente. 3 años, con o sin crédito. Puede hacer la aplicación desde su casa, no tiene que venir a la tienda. Y si quiere venir, porque mucho gusto aquí lo recibimos. Gustavo Oro, 14 quilates. Bueno, familia, continuamos, hechos y opiniones. Y hay unos hechos importantes para la ciudad de Nueva York, el estado de Nueva York, sobre el cual nosotros queremos dar nuestras opiniones. Se trata de la legalización de la marihuana. Hemos visto los neoyorquinos, la gente que vivimos, hacemos vida en el estado de Nueva York, sobre todo en la ciudad de Nueva York, que hay unos ataques sorpresivos de buenas a primeras. Un grupo de personas atacan en el tren, en el subway, atacan personas, las empujan, las maltratan, le dan un golpe. Un montón de acciones violentas que llaman la atención y nos deben preocupar como ciudadanía y nos debe preocupar a las autoridades. Yo me pregunto, esta violencia, que hay quienes las asocian a dos situaciones. Una, lo que tiene que ver con la ley de fianzas puesta en práctica a partir del 2020 y otras leyes colaterales que aprobó el exalcalde de Blasio y el pasado gobernador Cuomo, que han permitido que un grupo importante de personas con récord criminal estén en la calle. Hay quienes le adjudican a eso el nivel de violencia. Yo le quiero agregar un tercer elemento, y es el consumo en los últimos 20 o 30 años de opioides. ¿Qué son los opioides? Son aquellas drogas legales que recetan los médicos, fundamentalmente para personas que tienen dependencia de cualquier tipo de sustancia, legal o ilegal. Esos opioides que ya se ha establecido que han hecho un daño enorme en la sociedad norteamericana, porque han hecho depender de químicos a personas que posiblemente no lo necesitaban. Pero además, aquellas personas que han hecho un abuso terrible del consumo de cualquier tipo de drogas ilegales, fundamentalmente heroína, cocaína, etcétera, que entran en un proceso de limpieza y de desintoxicación, que son llevados a centros donde pueden conseguir
jeringas, inyectarse, pueden conseguir medicamentos, metanfetaminas, etc. Y yo me pregunto, los encargados de la salud de la ciudad y el Estado, o del gobierno federal, ¿se han puesto a estudiar los efectos de todo esto? ¿Acaso esa violencia desmedida que tenemos en partes importantes del Estado y sobre todo en la ciudad no tendrá alguna conexión con estas viejas prácticas? Y paso a preguntarme con relación al tema que nos trajo acá, que es la legalización de la marihuana. ¿Acaso legalizar la marihuana, y que ya es legal en la ciudad, el expendio de ellas en diferentes bodegas y expendios de los vecindarios nuestros, resuelve el problema de la violencia y resuelve el problema del consumo? Yo quiero que nos preguntemos eso sin pasión y con buen tino. ¿Acaso nosotros como ciudad, nosotros como sociedad, las autoridades responsables de esto, han pensado en la necesidad y la obligatoriedad de reducir las causas que hacen que la juventud nuestra se vea en necesidad de consumir cualquier nivel de drogas? Yo me pregunto en voz alta, tengo 8 nietos, ¿en qué le beneficia a un joven consumir marihuana? ¿O acaso nosotros como sociedad hemos estado luchando por 30 años para reducir el consumo permanente de cigarrillos a tal grado que algunas tabacaleras han ido a la quiebra? Están técnicamente prohibidos los anuncios sobre el consumo de tabaco. La ley de tabaco en el estado de Nueva York, que es sumamente dura. Los bodegueros que han cometido el error y el delito de venderle tabaco a menores y que han sido descubiertos, pues las autoridades han pagado unos precios altísimos por haber hecho una acción tan terrible como venderle tabaco, cigarrillo a un menor. Y de pronto nosotros no solamente legalizamos la marihuana recreacional, sino que además ya estamos permitiendo la aplicación para las primeras 100 licencias en el estado de Nueva York. ¿Somos coherentes? ¿Tiene sentido eso? Repito, ¿en qué se beneficia un joven que consume marihuana? ¿Acaso son falsos aquellos estudios que establecen que el consumo de marihuana afecta a la memoria, que el consumo de marihuana afecta a los espermatozoides? Si son falsos, entonces el Departamento de Salud del Estado y de la ciudad deberían desmentir eso y mostrarnos los estudios que muestran lo contrario. La ley, por ejemplo, de consumo de alcohol, de manejo y consumo de alcohol del Departamento de Motores y Vehículos, de DMV, no contempla en ningún momento qué va a pasar con una persona o qué pasa con una persona que tiene un consumo excesivo de marihuana y que por lo tanto tiene un elevado nivel de irresponsabilidad manejando, producto de que no está en sus cabales. Se modificará la ley de transporte, la ley que corresponde a motores y vehículos respecto a la medición del alcohol para medir intoxicación en un chofer con relación a la marihuana para saber qué grado de marihuana se considera legal y qué grado no a la hora de conducir. Todos estos aspectos se tienen que ver con cuidado. Yo digo, si hemos condenado el tabaco por años, ¿por qué justificamos la marihuana recreativa? ¿Hace la marihuana menos daño que el tabaco? Pienso en voz alta con estas cosas. Creo que es tiempo de que hagamos una discusión sincera. No creo que la venta de drogas ilegales se vaya a reducir porque pongamos el expendio de marihuana legal en las bodegas o en lugares de expendio, no bodegas tal vez, pero lugares de expendio en la ciudad. Porque el que vende marihuana sencillamente se desplaza para otras drogas ilegales que le dan más beneficios y que la gente continuará consumiendo. Sobre todo después de que encuentran una puerta tan importante como legal como el consumo de marihuana, que sencillamente le permitirá entrar por la puerta grande al consumo de otro tipo de drogas como cocaína, como heroína, opioides, metanfetaminas, fentanilo, todo lo que aparezca. Pienso que la ley de fianzas
pienso que las leyes aprobadas y puestas en ejecución en el 2020, más el consumo de la marihuana recreativa, no nos van a ayudar absolutamente en nada, ni a bajar la violencia, ni a mejorar el comportamiento de la gente joven nuestra, ni a elevar los niveles de autoestima de la gente. Creo que todo lo contrario. Pienso que lo que debemos trabajar fuertemente, a mi modo de ver, es lo que respecta a la posibilidad de trabajo de la gente joven, a inyectarle recursos, dinero a los programas después de la escuela, a abrir centros comunitarios y centros deportivos y recreativos donde la gente joven se esparza, crezca y no se ve la necesidad de llenar vacíos espirituales producto de la ociosidad con ningún tipo de vicio. Porque al final del camino la marihuana es un vicio nocivo. No hay forma de que me lo puedan explicar. Así que las autoridades nuestras a nivel estatal y a nivel de la ciudad deben valorar que la fiebre no está en las sábanas y que este asunto no se resuelve, y de eso estoy plenamente convencido, legalizando la marihuana, sino enfrentando los problemas que nuestra comunidad tiene respecto a la falta de empleo, a empleos de muy mala calidad, empleos con muy malos salarios, incapacidad de la ciudad y del Estado para que la gente emplee su tiempo de ocio de manera productiva y que pueda crecer espiritualmente. Porque a la medida en que esos factores se dan, primero, no seguimos criminalizando la pobreza, sino que abrimos puertas para que los sectores más desfavorecidos de la sociedad puedan mejorar sus condiciones de vida y por lo tanto tener más esperanza y tener más deseos de vivir. 3, no criminalizamos a los muchachos de los barrios pobres. Y 4, quien haga sus fechorías, si la ley es justa, si se aplica la ley de manera correcta, no hay una sola razón, un solo motivo para que sencillamente no pague las consecuencias. Así que apoyamos algunas propuestas del alcalde Eric Adams respecto a retomar algunas de las prácticas que se dieron de lado en el 2020 y que todas esos pequeños delitos que han exacerbado la vida en la ciudad sean condenados de nuevo para ver si ponemos esta ciudad bajo control. Ojos, autoridades, ojo. Vamos a repensar lo de la marihuana y vamos a repensar otras prácticas que tal vez no son tan beneficiosas como dicen los interesados en hacer dinero con la desgracia ajena. Ya regresamos. Si quieres que tus envíos de paquetes a redes, si quieres que lleguen seguros, si que lleguen de una vez, llévate de mi consejo, mi familia oye bien, siempre hago mis envíos por Salcedo Cargo Express. Si quieres que tu mercancía llegue rápida, segura y a tiempo, Salcedo Cargo Express, la número 1, la empresa líder de embarques y envíos a República Dominicana puerta a puerta. La experiencia no se improvisa, simplemente el tiempo nos ha dado la razón. 718-293-7272. Envíos a República Dominicana puerta a puerta, la más rápida, confiable y segura. Salcedo Cargo Express, te lo digo yo, Chino Aguacate. ¡Hawái! Mi consejo, mi familia oye bien, siempre hago mis envíos en Salcedo Cargo Express. Envío mis paquetes en Salcedo Cargo Express. Envío mis paquetes en Salcedo Cargo Express. Bueno, señores, de regreso, Hechos y Opiniones. Como es sabido por todos nosotros, la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos, la corte más alta, designa jueces eternamente, hasta que se los lleve a muerte, hasta que estén vivos, o hasta que le llegue la edad de retiro. Es muy importante el control de la Suprema Corte de Justicia, porque la Suprema Corte, que tiene 9 jueces, decide aspectos importantes de la vida nacional. Los
aspectos de ley que llegan a la Suprema Corte de Justicia se convierten en referente a nivel nacional en todas las cortes menores, las cortes federales estatales, las cortes de los condados, de la ciudad, de los boros, etc. Se convierte en referente. De ahí la importancia del control o liberal o conservador de la Suprema Corte de Justicia. Uno de los jueces de la Suprema Corte se retira, cumple 83 años y bueno, llegó el momento de retirarse. Y eso le permite al presidente Joe Biden hacer su primera nominación a la Corte Suprema de Justicia. El presidente Biden nomina a una persona de carrera, de prestigio, con lauros académicos suficientes, con experiencia suficiente como juez, como abogada litigante, como abogada de oficio. Todas las personas a nivel académico, a nivel judicial o a nivel de la barra de abogados de Estados Unidos le dan una calificación excelente y además tienen lo ven con suficientes méritos como para llegar a ocupar el 9º lugar de la Suprema Corte de Justicia. Se trata nada más y nada menos que de la jueza Ketanji Brown Jackson. Aquí la tenemos. La honorable jueza ha estado ya pasado el primer proceso de 4 etapas en el Senado Federal, el Senado de Washington, D.C., el proceso de confirmación, de ratificación de la jueza, llevando sus puntos, ha sido atacada de manera cruel, de manera irrespetuosa por un sector importante de los republicanos, intentando descalificarla. No es la primera afroamericana que llegaría a la Suprema Corte de Justicia. Pero la razón no es porque sea afroamericana, única y exclusivamente, claro que no. Aquí tiene que ver sus méritos, aquí tiene que ver su cualificación, aquí tiene que ver su experiencia de vida, su comportamiento personal, como juez, como abogada, como ciudadana. Esos son los elementos más importantes. Y se ha enfrentado a un comité del Senado, comité de ratificación, extremadamente duro, extremadamente difícil. Esperemos que en las próximas semanas la jueza Brown sea ratificada en el Congreso, en el Senado de la República, y que bueno, se complete los miembros de la Suprema Corte de Justicia. Sin embargo, yo traigo el tema por lo siguiente. ¿Qué importancia tiene para la comunidad latina que esta jueza sea ratificada? Muchos de los casos nuestros respecto, digamos, casos de migración que llegan para su decisión definitiva, final, a la Suprema Corte de Justicia, tienen que verlo estos jueces. Y bien sabemos que el sector conservador del país rechaza de manera abierta y tajante la migración legal o ilegal a Estados Unidos. Mientras más equilibrio haya en la Suprema Corte de Justicia, con más justicia se toman las decisiones, lo más cerca a lo justo posible. Y hay un desbalance muy alto en este momento en la Suprema Corte de Justicia, pues liberales, me parece que hay 2 jueces, con este sería la tercera juez y son 9, lo que indica que todavía hay un desbalance. Sin embargo, la voz de la jueza Brown Jackson nos permitiría que alguien levante la voz por nosotros. Los trabajadores del campo, de las industrias, que con cierta frecuencia necesitan llevar casos a las cortes menores y como los casos tienen posibilidad de seguir subiendo de cortes, pues los llevan de corte a corte hasta llegar a la Suprema. Necesitamos jueces que puedan ver esos casos desde dentro, jueces que conozcan el lodo, jueces que conozcan el welfare, jueces que conozcan el sección 8, jueces que conozcan el dolor que da
tener que salir a trabajar sin saber qué van a comer tus hijos, jueces que conozcan la preocupación que da que llegue el día 10 del tercer mes sin poder pagar la renta y que es muy probable que te venga un desalojo. Un juez que ha conocido esa realidad, que la padece, la padeció, podrá ver con unos ojos distintos cuando estos casos lleguen a la Suprema, porque sabe de lo que se le está hablando. Los jueces que son de las élites norteamericanas, que han estado en condiciones económicas estables, muy buenas, que no saben lo que es pasar trabajo, pueden tomar una decisión sobre la base de su experiencia y obviamente nos puede terminar perjudicándonos a nosotros, los trabajadores, los de abajo, los que pasamos las 1001 noches. Entonces, para nosotros como comunidad latina, la llegada de la jueza Brown Jackson tiene un valor especial. Pero además, junto con la jueza puertorriqueña que está en esa corte, me parece que harían una mancuerna maravillosa para abrirle puertas a muchas otras gentes latinas, afroamericanas, chinas y de otros grupos que requieren estar en esas cortes, para que la Corte Suprema de Justicia represente la diversidad que somos en Estados Unidos. Así que enhorabuena la nominación de Brown Jackson a la Suprema Corte de Justicia. Ya ha pasado el primer proceso. Esperemos que en estas semanas, antes de irse de vacaciones de primavera, el Senado conozca finalmente la nominación y que la misma sea ratificada y que la jueza Brown Jackson entre lo más pronto posible a ejercer su puesto. Y nosotros, los latinos, tenemos que hacer fiesta porque una de las nuestras fue nominada a la Suprema Corte de Justicia. Enhorabuena, presidente Biden. Lavazooka.com, la más completa y actualizada página de noticias dominicanas y mundiales. Lavazooka.com, información privilegiada y sin censura desde Nueva York y para el mundo. Lavazooka.com. Los que están presos, señor gobierno, por lo que piensa, señor gobierno. Bueno, familia, empezamos con un tema que a mucha gente, me imagino, se le grifaron los pelos, porque es un tema que a nosotros nos recuerda todo el proceso de lucha de la dictadura de Joaquín Balaguer. Y hoy queremos tocar un tema poco tratado en la República Dominicana. El 24 de marzo de 1970, hubo un acontecimiento en el país que remeneó las simientes del poder y que además la sociedad dominicana entera estuvo en vilo durante un tiempo, unos días. Fue el secuestro del coronel Donald J. Crowley, un coronel agregado militar de la Embajada Norteamericana en República Dominicana. Un comando que demandaba la liberación de un grupo de sus compañeros, secuestró al coronel. Y para hablar de este tema, tenemos a alguien que, bueno, estaba en el país, estaba en la capital, vio un poco los movimientos, porque hoy queremos hablar, más que del hecho, queremos hablar de un poco el ambiente que había en la capital el 24 de marzo de 1970, y nada más y nada menos que Ángel Mecaín, para que nos hable del tema, comandante. Muchas gracias, Samuel. Indudablemente es un tema que remonta a uno a aquellos años. Y yo te decía que hay un antes y un después. Y digo un antes porque hay que recordar que Balaguer fue una imposición de la ocupación norteamericana del 1965. Correcto. Y cuando Balaguer corre en el 66, con el país ocupado, se montan unas elecciones y prohíben todos los derechos a los partidos de oposición. Unas elecciones que se hicieron, perdón Ángel, con la bandera del Partido Reformista y las bayonetas de los guardias de la invasión americana. No, indudablemente que sí, o sea, había. ¿Qué resultó? Eso provocó
las diferentes protestas de todos los sectores sociales en el país, de todos. Y se empezó a hacer los diferentes ensayos de unidad y coaliciones y unificación de protestas en los barrios, en los clubes, en las centrales sindicales, en los profesionales. Con la diferencia, Ángel, perdón que te interrumpa, porque la idea es que la pasemos como... Bueno, tú y yo tenemos una buena amistad. Con la diferencia de que los sindicalistas de esa época eran sindicalistas de verdad, no eran negociantes. No eras empresario con nombre de sindicalista. Bueno, indudablemente que sí. Es una situación real. La clase trabajadora estaba imbuida en otro tipo de lucha. Los hombres que estaban a la cabeza estaban por verdadera conquista del sector laboral. Y tú te encuentras con un Barbaril Mojica en Poasi y Julito de Peña Valdés en la CGT. Correcto. En FOUSA se citado primero y luego CGT. Sí, o sea, era una lucha. Claro. Pero lo que quiero decirte con esto, que esa cadena de protesta del pueblo, de la sociedad dominicana contra la imposición de Joaquín Balaguer, indudablemente conllevó la represión política. Y las cárceles se llenaron de presos. Pero mucho más allá, había manos oscuras o líneas abiertas de eliminar esos sectores, porque las protestas no se estaban dando únicamente en simple movilización. O sea, tú quieres decir, Ángel, que la operación limpieza que empezó el MAC y que empezó los servicios, los cuerpos represivos de Joaquín Balaguer en el 65-66, se extendió con otro nombre a partir del gobierno de Balaguer en el 66. Indudablemente que sí. Y sucedieron diferentes manifestaciones represivas, lo incontrolable, diferentes sectores, para justificar todos los sectores de protesta. Pero indudablemente al mismo tiempo los sectores progresistas y revolucionarios tenían un accionar de enfrentamiento, o sea, ya no simplemente una movilización, sino que había que tener ciertas acciones. Eso conllevó que en las diferentes cárceles del país, especialmente en La Victoria, habían represiones incontrolables. Hubo una época de la operación Chapeo, donde le dieron pela a todos los compañeros y algunos quedaron en situaciones difíciles, casi de muerte. Y eso indudablemente se coló hacia afuera, se filtró hacia afuera, mejor dicho, y se tenían las informaciones de que habían planes funestos, de que con esa metodología eliminar compañeros. De hecho, creo que Peña Gómez llegó a denunciar eso en Tribuna Democrática. Indudablemente que sí, hubo denuncia a todos los niveles. Entonces, pues indudablemente había que tomar una acción. Eso conllevó que había que tener una acción. Y eso conllevó al 24 de marzo del 1977. ¿Dónde tú estabas ese día, Mescaín? Bueno, estaba en la capital. Correcto. Estaba en la capital, en el sector de Villa Francisca. Indudablemente hubieron mecanismos que automáticamente aconteció el acontecimiento, se lanzó y se empezaron a hacer movilizaciones y denuncias de lo que había pasado. Porque indudablemente no había ningún tipo de garantía del movimiento de garantizar a los compañeros en las prisiones. Indudablemente esa fue una de las razones por las cuales los sectores que coincidieron en de que se hiciera eso estaban claros de que había que buscar un mecanismo aparte, de que habían antecedentes internacionales cuando hicieron, tú recuerdas, los vietnamistas, claro, lo hicieron con el agregado militar en Vietnam para conseguir, aunque indudablemente fueron traicionados, que fue el fusilamiento de Guyonin Van Troy. Correcto. Pero indudablemente eso fue, y después que se supo, esa fiera cogían para la calle de una manera inconcebible. Pero indudablemente había que estar preparado. Los sectores respondían en la medida de las posibilidades y el conseguir que esos compañeros encabezados por Maximiliano fueran sacados hacia el exilio, indudablemente eso profundizó el grado represivo. Déjame conectar eso que tú dices con otro dato. ¿Hasta dónde, que tú sepas, es correcta aquella aseveración de algunos sectores de que la motivación de Camaño en el 67 para irse a Cuba para un entrenamiento guerrillero se debió a que entendía que el gobierno de Balaguer había incumplido el pacto, el acta institucional, y estaba cazando a los compañeros de Camaño, de los comandos, etcétera,
y se sentía traicionado por el incumplimiento del pacto y se sentía comprometido en honrar la vida de los compañeros que estaban cayendo en las calles dominicanas? Mira, indudablemente que sí, pero era hasta un sueño pensar que un país ocupado, que venía de una guerra, de un enfrentamiento, iba a ser condescendiente. Automáticamente el líder fue fuera del país. Los compromisos estaban ahí, pero no se iban a cumplir. No se cumplieron. Y ya la represión de ahí en adelante fue incontrolable y misericordia con los sectores progresistas. O sea, podríamos concluir, y tal vez esto es tremendismo de mi parte, Ángel, que fue la represión abusiva, criminal y dirigida por el MAT y los servicios de inteligencia en Santo Domingo lo que orilla y obliga a muchos compañeros revolucionarios a involucrarse con acciones violentas. O de acuerdo que sí. No más por ataque, más por defensa que por ataque. Pero es que no había otra alternativa. O sea, ya simplemente no bateaban con movilizaciones de los sectores laborales o con los sectores estudiantiles en la UAS. Había que demostrar que había otra situación. Y se empezó a tener la idea de, mira, y posiciones mucho más allá que no simplemente esa. Ya se estaba pensando de una manera de volver de nuevo a hacer de esas travesuras que se hicieron o de esas posiciones que en su momento histórico tuvieron su aceptación en el seno del pueblo. Con los resultados ya sabidos históricamente, pero llenaron su cometido histórico. Yo creo que sí, el grado represivo fue todo. Yo te decía un antes y un después. El avenimiento de Balaguer en el 66, la línea de que, mira, vamos a determinar la manera combativa del pueblo dominicano, porque indudablemente hubo una política de combate permanente en todos los sectores. ¿Tú tuviste alguna experiencia, Ángel, respecto a aquella práctica de la policía de mirarle el hombro y los dedos a la gente para ver si participaron tirando en la guerra? Bueno, yo personalmente no. Okay. Pero conoce la práctica. Pero indudablemente sí, indudablemente había esa metodología de compañeros. Tú sabes que nosotros en Villa Francisca, San Carlos, teníamos la facilidad de movernos de la parte constitucionalista a la parte controlada por los Estados Unidos, el CEFA. Y los compañeros te decían a ti que eran registrados. Inclusive en el chequeo de la Francisco Enrique y Carvajal con Duarte, cuando tú pasabas en ese corredor te chequeaban. O sea, no con una manera muy casual, pero te tocaban, ¿no? Te tocaban, no a todos, pero lo hacían, aunque fuera al azar, pero lo hacían. En Villa Francisca, ¿cuál era el ambiente cuando se dice secuestran a un coronel norteamericano? Mira, indudablemente, lo primero que se hizo fue tú recurrir a los sectores que te podían decir qué estaba pasando. Orientarte. Y buscar la comunicación con los compañeros que tú sabías que estaban, porque eso no fue al azar, que podían estar alrededor. O tener alguna información al respecto. Del apoyo político. Correcto. Y entonces, pues indudablemente sí, pasó, está pasando, y y hubieron las orientaciones, cuidado, porque lo que va a venir no es fácil. Y efectivamente ahí está el resultado, ahí está el precio. Pagamos con Amin, pagamos con Otto, pagamos con Chapó, pagamos en Ultramar con Maximiliano Gómez del Moreno, y después la secuencia que siguieron eso. Todo el que ellos entendieron de que estuvo vinculado. Sospecha de vínculo. Era suficiente. Indudablemente que sí. Indudablemente que sí. Inclusive están así que compañeros que regresaron después del secuestro fueron eliminados. Como Clodomiro Gotró. Por ejemplo. ¿Ok? Clodo fue un gancho que le formaron. Una montaje de que supuestamente iba a atracar o atracó. Del hecho se ha dicho que el comando que llevó a práctica este secuestro no maltrató nunca al coronel y que el coronel de alguna manera atestiguó que él no fue víctima de abuso, de maltrato, que recibió un buen trato. ¿Tú sabes algo de eso? ¿Te llegó alguna información de eso? No, yo, o sea, primeramente, yo no creo que hubo maltrato. Él lo certificó después. Correcto. Y aparte de eso, el problema no era maltratar, porque era una acción política para conseguir un objetivo. Y era decongestionar la cárcel, específicamente a La Victoria, los compañeros que eran potencialmente, podían ser víctimas, como fue Guillén y demás, asesinados en una prisión. Porque valga decir que en La Victoria, en esa época, desde el Trujillato, pero en la época de Balaguer, metían calieses que asesinaban adentro a los militantes. Oye, había operación limpieza. Se sacaban del paseo del hospital, como llamaba un sector, o el sector político,
y te tiraban todos esos tigres a darte funda. O unos mayores y ubicados, porque no era, habían presos, fulano, esto está bien, 2 galletas, bra. Pero cuando ellos evidenciaban un cuadro, le daban pela y ahí está la muestra de Guillén, y lo hicieron con Luis Gaspar Gugui y demás hierbas que se lo dejaron por muerto. Y con varios militantes. Sí, no, en la zona norte. Que sí, no. Y otros compañeros que después que salieron de ahí murieron causa y consecuencia de la golpiza que recibieron ahí adentro. Sí. Hablando de la época y de la violencia, ¿tú llegaste a ver acciones criminales de la banda colorada? Bueno, nosotros tuvimos un enfrentamiento con esa gente que bajaron una vez a Ciudad Nueva, allá en su cuerpo represivo de la banda. Y indudablemente cuando veníamos de allá para acá, nos encontramos ellos, recuerdo, en la Juan Isidro Pérez con palo hincado. Epa. Que andaban ellos dando su funda y bueno, tuvimos que revertirnos de habilidades que uno aprendía en el acontecer diario para evadirlo, pero estaban de una manera represiva. Y en sectores del barrio, en Villa, fueron a diferentes casas de amigos, de gente democrática, simplemente por ser de Villa, o ser de San Carlos, o ser de Villajuana, en sectores tradicionalmente inquietos, progresistas y revolucionarios. Sí, indudablemente que sí. Yo recuerdo 2 acciones pequeñas de la banda colorada. 2 acciones por las que mi mamá decía que no quería que yo creciera en esa dictadura y maldecía permanentemente a Balaguer. Mi mamá era evangélica, pero decía que ella era la única comunista que creía en Dios. Escucha eso, ¿eh? Yo recuerdo que en Los Cachorros de Cristo Rey, la banda colorada se apió, nunca lo olvido, se apió de unas camionetas rojas Toyota. Entraron a la cancha, sacaron a un muchacho de ahí, le dieron pela con cadenas, le dieron pela con alambres de púa y con espinas, se la clavaban en la espalda. Recuerdo también que una hermana de uno de los muchachos, eran 2, una hermana de uno de los muchachos que estaba siendo maltratada, salió como fiera a defender a su hermano. Los 3 lo subieron a la camioneta y yo no volví a saber más de esa gente. Otra acción pequeño que recuerdo, en Cristo Rey también, un muchacho que militaba en un grupo de izquierda de la época, trabajaba en Industrias Nigua. Ese es el inmenso Otto Morales. Ese es el asesinato del comandante Otto Morales. Fue a llevar la comida a su esposo a mediodía. Recuerda que antes le llevaban la comida a la gente a las fábricas y salían a comer. El muchacho tenía clases en la UAS en la noche, por lo tanto se iba de ahí con la comida, se cambiaba de ropa y se iba a la universidad. Y esa señora que aún vive en Cristo Rey debe tener la ropa guardada que le llevó al esposo porque él salió de Nigua y jamás supieron de él. Y esas fueron acciones de la banda colorada y el gobierno de Balaguer que a mí me tocaron de cerca, siendo pequeño, porque realmente el nivel de represión contra el movimiento era espantoso. Estamos hablando de un cuadro en el que no había garantías para nadie y en el que un militante que consideraran de izquierda, aunque fuera incluso PRDista en esa época, considerado de izquierda, era suficiente motivo para que lo desaparecieran o lo asesinaran. O sea, que estas acciones van arrinconando al movimiento progresista, al movimiento de izquierda de la época, y entonces se ve la necesidad de tomar acciones que permita que su gente no siga cayendo en las calles o no muere en las cárceles presos. Indudablemente que sí. O sea, yo te digo a ti, esos sectores marginales para esa época, Capotillo, Cristo Rey, La Fe y demás, para esos sectores de la banda colorada es mucho más fácil su agresión que hacerlo en sectores donde ellos no tenían esa gran población, porque lamentablemente el reclutamiento por ablandamiento de muchos de la banda colorada habían sido muchachos de inquietud en los barrios y uno más que otros militantes de algunos partidos. Entonces, pero ellos tenían ese empecinamiento. Todo lo que oliera a juventud lo agredían. Todo el que no sea mío, agredido. Y entonces esas agresiones se manifestaban de una manera inmisericordia contra la juventud dominicana de la época, y iban motivando y provocando que la gente iba cerrando fila a los sectores progresistas y democráticos. Mira, a propósito de las imágenes que estamos viendo, ¿cuál era la demanda del comando
que hizo la acción contra el coronel Crowley. Era la liberación de un grupo de militantes de izquierda vinculados con el Movimiento Popular Dominicano, algunos, otros con el PRD, porque no eran todos del MPD, habían del PRD, José Darío Gómez, ¿verdad? Darío, el hermano de Felipe Gómez. Ya, de Felipe, sí. Correcto, que estuvo ahí, fue de los que salió en ese proceso. Y la comisión integrada para negociar con el comando guerrillero y buscar una salida política y negociada a esa situación, estaba integrado por el monseñor Hugo Eduardo Polanco Brito, el rector de la UAS de entonces, Rafael Caseacta, y el presidente de la Asociación de Abogados de entonces, bienvenido Mejía y Mejía, que luego fue Procurador General de la República. Correcto. El ambiente, la prensa, los medios, no había la facilidad que hay hoy, obviamente. Había que esperar que el periódico El Nacional y Última Hora salieran en la tarde para tú saber lo que pasó en la mañana, ¿verdad? No había la facilidad que había ahora. No había la facilidad que tenemos hoy. Pero, ¿qué tú veías en Villa Francisca? ¿Qué tú veías en la gente común, la gente de a pie? No el militante o el comprometido o el PRDista, no. La gente de a pie, ¿cómo percibía ese hecho? No, la gente, primeramente, fue un estallido que la gente estaba esperando en cierta medida porque había informaciones. Y segundo, el apoyo a esa acción. Y mucho más porque los compañeros que pusieron en la lista eran de los barrios. Eran de los barrios nuestros. Claro. Y es compañero. Inclusive no fue una lista porque tú eras militante de un partido X. Era porque tú eras revolucionario y estabas preso. O por lo menos opositor al gobierno. Inclusive hubo compañeros de esos que fue la espontaneidad de te quieres ir, te vas, te quedas. Tú sabes lo que hay, porque habían cuadros específicos. Claro. No era lo mismo que Santanista, ni lo mismo que Platón, ni lo mismo que Clodo, ni lo mismo que Maximiliano, ni lo mismo que Pocholo. Correcto. Que eran cuadros a otros compañeros, ni José Gil. O sea, pero había otros compañeros democráticos, ¿no? Que estaban ahí, que estaban presos y que habían sido... presos injustamente. Inclusive con expediente hasta falso. Entonces era un riesgo. Bajo ese cliché de presos por razones de crímenes, de que había matado a un teniente, un policía, ya tú sabes el riesgo. Pues no vamos. Claro. Sí, entonces optaron por ser parte. Pero el apoyo fue muy bueno. Y algo importante. Hubo un desbordamiento de manifestación de información espontánea. Los estudiantes de la UAS se movilizaron hacia el centro de la ciudad. Y eran filtros de información. Claro. Eso ya tú sabes. O sea, llegaba con más fluidez. Por casualidad, a ti te tocó ir al Parque Enriquillo o al Parque Duarte en ese momento que era donde se estaba, digamos, esperando que liberaran los presos para ellos entonces liberar al coronel. No te tocó. No, estaba en Villa, cerca del Parque Enriquillo. Correcto. Pero desde el primer momento, y se supo después, fueron tentativas del Parque Enriquillo, pero eran realmente un sector mucho más aliado de donde podía ser una confusión. Y mucho más, me imagino, deduzco yo, que los negociadores indudablemente partieron de ahí. Claro. Porque llevarlo a Villa, era un poquito, llevarlo al Parque San Carlos era un lío. Sin embargo, llevarlo a otro sector, donde la convergencia de sectores populares era menos. Y el juego de UNACHOSIN, el sindicato de choferes de la época, respecto a la disponibilidad con sus choferes para moverse en cualquier dirección para asegurar que el traslado fuera efectivo. Efectivo. Indudablemente que sí. Un papel fundamental. Indudablemente que, aunque no en la cercanía del momento, en los entornos del momento había apoyo popular. Claro. O sea, había sectores vigilantes de que no vinieran con... No, además que... Recuérdate que era de ahí a la embajada mexicana. Correcto. O sea, no era una cuestión de que iban a pasear la ciudad. Pero había que tener, porque esta gente no tenían escrúpulos. Claro. Claro, mira, Ángel, yo te agradezco inmensamente que hayas venido a hablar de este tema, porque pienso que hay mucha gente que ve este programa que no conoce estos hechos y estas cosas hay que hablarlas.
hay que hablarlas porque son hechos que marcaron la vida de mucha gente, la vida del país, que son parte de la historia nuestra, que hay sectores jóvenes, muchachos de 30 y tantos años, que ellos están en el periodismo nacional, que ven estos hechos de una manera diferente, lo ven desde el lado opresor y condenan hechos que no conocen y que no conocen la génesis. Así que tenerte a ti aquí y que tú hayas podido plantear tu experiencia concreta respecto a esto, te lo agradezco inmensamente, hermano. No, indudablemente yo creo que sí, yo creo que los medios deben de ser parte de eso. Yo creo que el periodismo comprometido, el periodismo investigativo debe de desempolvar, como dice el Chino Bujosa, esos acontecimientos, porque sirven de educación y de orientación a una nueva generación de muchachos, hombres y mujeres que desconocen qué pasó en ese pueblo, qué pasamos en esa nación para todos esos acontecimientos. Resultado hoy, mal o bien, pero eso fue un proceso que conllevó ahí, empujó a haber cambios que aunque no quisieran, hubo que hacerlo. Estoy de acuerdo contigo. Y parte de lo que disfrutamos hoy tiene que ver precisamente con ese esfuerzo que hicieron ustedes en esos momentos que han traído con algún nivel de alivio a la sociedad dominicana. Señores, complacido con Ángel Mezcaín por su participación en este tema. Prometemos traerlo para este y otros temas más, porque bueno, Ángel estuvo ahí, conoce muchas cosas que a nosotros nos hace falta saber para poder ampliar nuestra visión social, política y cultural de República Dominicana. Pero ustedes tienen un compromiso con nosotros para la próxima semana. Muchas gracias. Hechos y opiniones. Hasta la semana próxima.